Hello mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más al canal y a un nuevo video. Si de casualidad es tu primera vez por acá, me presento. Mi nombre es Jenny y hago contenido de viajes, de vlogs y de mi vida en Cuba. En el videito de hoy va a estar muy interesante porque te daré 7 cosas que no debes hacer en Cuba. Así como lo oyen, sí. Pero antes quiero darte algunos consejitos, algunos tips y recomendaciones para que tu viaje a Cuba sea de las mejores experiencias que has tenido. Siempre cuidando de tu bolsillo, porque al final, mira, uno quiere divertirse barato. Así que comenzamos. La provincia de La Habana es la capital de Cuba, la más pequeña y la más poblada, por lo que aquí vas a encontrar un número de cosas que hacer. La Habana se conoce realmente en aproximadamente 4 días, en dependencia de lo que quieras ver y tus gustos, obviamente. Pero bueno, al final del videito les voy a estar recomendando algunas actividades que pueden hacer acá en La Habana. Ahora te voy a comentar algo súper importante que debes tener una vez que aterrices en Cuba. Lo primero que te recomiendo es comprar una SIM cubana. Sí, por la página Suena Cuba. A ver, que hace un tiempo atrás el internet en Cuba era bastante complicado y el turista tenía que comprar tarjetas y conectarse en zonas específicas que tenían wifi. Ahora no, antes de que aterrices en Cuba puedes entrar a la página Suena Cuba y hacer tu compra con tu SIM card de turista. Esta es una SIM temporal y tiene un costo de $34.99. Esto incluye 6 GB más 100 minutos y 100 mensajes, válidas solo por 30 días recargables. Así que la compra la puedes hacer desde el mismo aeropuerto, en el stand de Telsa, en la sala C, justo cuando pasas emigración aquí en La Habana, o en cualquier oficina comercial de Telsa. Recuerden que Telsa es la única empresa de telecomunicaciones en Cuba, así que en cualquier oficina puedes adquirir físicamente la SIM y ponerla en el teléfono. Ojo, el teléfono debe ser libre de fábrica, así que si vienen por más de 30 días, pues yo te recomiendo que compres una SIM normal que tiene vigencia por 1 año y la adquieres igual en estas oficinas de Telsa. En Cuba a veces las conexiones a internet no están muy buenas y más con estos apagones que hay, caballero. Por lo que te recomiendo descargar un mapa que no esté conectado a internet. Por ejemplo, yo uso el Map.me y me encanta. A todo el mundo se lo recomiendo porque además puedes ahí también ver lugares, dígase restaurantes, discotecas, lugares atractivos, direcciones, y puedes llegar fácilmente con el mapa a cualquier lugar. Trabaja con sistema Android como iOS. El transporte en La Habana puede llegar a ser bastante costoso para el turista, y aquí quiero detenerme porque quiero hacerle una anécdota que no me pasó a mí, le pasó a una cliente que reservó en mi experiencia de Airbnb. Yo la estaba esperando en el punto de encuentro en el Capitolio y ella estaba a final del Paseo del Prado, o sea que eso es prácticamente ahí mismo, y le cobró un visitarse $10 y yo dije, ¿qué? No puede ser, está demasiado caro, cosa que en 3 minutos caminando llegaba perfectamente. Entonces pueden llegarte a cobrar un monto absurdo como esto que le estoy contando por tan solo unas cuadras. Por eso yo te recomiendo que descargues la aplicación La Nave. Básicamente trabaja como un Uber y te ponen el precio de los diferentes carros que tienen disponibilidad y llegan súper rápido. Son a 5 minutos. El chofer siempre te llama antes para confirmar tu viaje, y económico porque lo pagas en moneda nacional. Muchos me preguntan, sobre todo por mi Instagram, que por cierto, te lo dejo por acá para que vayas y me sigas porque ahí subo
contenido totalmente diferente de aquí de YouTube. Me pregunta que le recomiende de un lugar para su estancia en Cuba, pero la verdad es que no he tenido ninguna experiencia. Lo que sí te puedo decir es que te hospedes en casas de rentas u hostales. La parte positiva es que es mucho más económico. Si vienes con más personas, pues muchísimo más baratos. Tienen las mismas condiciones que los hoteles, incluso algunos hasta mejor. Los anfitriones te pueden ayudar en lo que necesites y lo mejor es que puedes compartir con personas locales y ver de cerca cómo vive el cubano. Para esto te recomiendo plataformas como Airbnb, TripAdvisor, Booking y en base a las opiniones pues puedes reservar. Ok, una vez dicho esto, también trae protector solar, repelente, medicamentos y zapatos cómodos para caminar. Ahora sí, te voy a decir las cosas que no debes hacer en tu viaje a Cuba. Vamos a comenzar por la salud. No tomes agua de la pila. Bueno, nosotros aquí en Cuba le decimos pila, pero es el grifo. Evita tomar agua del grifo. El tratamiento que se le da al agua en Cuba no es confiable. A veces viene con demasiado cloro y se suele acumular en tanques por días debido a la escasez de la misma. Los cubanos ya estamos acostumbrados a beber esta agua porque, como digo yo, ya tenemos anticuerpos, aunque muchas personas la hierven. Así que mira, cómprate tu agüita mineral natural y evítate un dolor de estómago. No comas comida callejera. Los cubanos comemos con mucha harina, mucho azúcar y mucha grasa, pero hay un detalle y es que el aceite lo reciclamos, o sea, que lo usamos y lo requetusamos. Como dijo el dicho, a menor costo, menor calidad. Mejor visita restaurantes que hay para todos los bolsillos, que más adelante te voy a recomendar algún que otro para que vayas poniendo en tu listica. Aquí también la calidad de los restaurantes puede variar dependiendo de la situación del país. Así que evítate un malestar de estómago. La salud para los turistas no es gratis. Por cierto, el hospital donde se atiende a los turistas es en el Hermanos Almejeiras, que queda en Centro Habana. Hablemos ahora de tu seguridad. Evita tomar taxis privados con desconocidos para viajes fuera de provincia. Si hay algo que hace la diferencia en Cuba y el resto del mundo son los carros clásicos. Andan circulando por toda La Habana. Ellos te mueven por toda la ciudad y difícilmente puede haber algún problema. Pero ten en cuenta tu seguridad. No vale la pena ahorrarse 5 pesos. Han habido cuentos de asaltos por carreteras a turistas. Aunque Cuba es uno de los países más seguros del mundo, siempre hay que tener su cuidado. Hay varias opciones para trasladarte a otras provincias. Está Vía Sur, agencias de taxi, incluso tu anfitrión puede gestionarte el transporte. Hablemos ahora de tu economía. Mira, no le compres tabaco a desconocidos. El tabaco en las tiendas de MLC son muy caros. Y en la calle todos los días es el Festival del Habano. Al menos eso es lo que dicen los revendedores. Pero la realidad es que en las tiendas te puede costar $300 y en la calle entre 100 y 120. Y aquí todo se consigue. Las cajas, los sellos, los certificados, etcétera.
Si no te interesa tanto que sea un producto oficial, sino más bien la calidad, en ese caso el lugar perfecto para comprar es en Viñales. Es el mismo tabaco pero sin los sellos. Incluso una experiencia en donde te explican y muestran el proceso del tabaco y luego puedes llevarte el que hiciste con tus propias manos. Eso está increíble. El problema de comprar el tabaco en la calle es que si no conoces de tabaco te pueden estafar. ¿Y a quién le vas a reclamar? Puede ser que termines comprando un tabaco de la bodega. Otro punto importante es cambiar el dinero. Mi consejo es que cambies tu dinero en el mercado informal. Saldrás más beneficiado que si lo cambias en el Banco Central de Cuba. La tasa de cambio varía mucho por día, por lo que nosotros nos guiamos por una página llamada El Toque. Ojo, que no te lo van a cambiar al precio en que aparece en esa página porque eres turista, pero más o menos te puedes guiar por ahí. ¿Dónde encontrar a las personas que te cambien en ese precio? Bueno, hay varias opciones. Lo puedes hacer con tu anfitrión de tu hospedaje o en la calle Obispo, más o menos por el restaurante La Caribeña o por la plaza de la Catedral, específicamente en el Callejón del Chorro. Ahí siempre van a haber personas cambio. Ahora te voy a comentar algunas de las actividades que puedes hacer cuando estés aquí en La Habana. La Habana es muy caminable. Puedes comenzar por el recorrido de las 4 plazas más importantes de La Habana Vieja, muy cerca unas de las otras, la de la Catedral, la de Armas, la de San Francisco de Asís y la Plaza Vieja. Puedes visitar también el Morro y la Cabaña. La Habana está llena de historia y de cuando Cuba era España, y este lugar mucho más. Además, las vistas que se ve desde la bahía de La Habana es increíble. El costo para entrar al faro es de 300 pesos y en el Morro todos los días a las 9 de la noche se realiza la ceremonia del cañonazo de las 9. Es muy bonita, perfecto momento para poner el reloj en hora. La entrada cuesta 200 pesos moneda nacional y debes entrar sobre las 8:30 más o menos. Puedes visitar también Casablanca. Aquí se encuentra la estatua del Cristo de La Habana o Redentor. Si te interesa saber un poco de su historia, hay un videito en el canal que lo explica perfecto. Lo mejor son las vistas, espectacular. Mi recomendación es que vayas cuando sea el atardecer para que lo disfrutes al máximo. Ahí mismo hay cafetería donde puedes encontrar cerveza, refrescos, etc. Vaya, para que no pases ni sed ni calor. Luego de ahí te recomiendo tomar la lanchita que cruza la bahía de La Habana, una experiencia fenomenal ya que intercambiarás con locales. La lanchita tiene un costo de 2 pesos moneda nacional. Otra de las cosas que yo te recomiendo 100% que hagas sí o sí es el tour del carro clásico. Imagínate tú montado en estos carros de los años 50. Es como viajar en el tiempo. Descubre La Habana de una manera diferente. Lo puedes encontrar desde el Parque Central todos los días y a toda hora. El precio oscila entre 35 y 50 dólares o euros la hora. Para más detalle en este tour y saber a los lugares que frecuenta este carro clásico, puedes consultarlo por mi Instagram, así que ve para allá si tienes alguna duda o pregunta, yo encantadísima de responder. Si eres amante al ron o a los tragos, yo te recomiendo el Museo del Ron. Si te interesa conocer el mundo de La Habana Club, puedes llegarte al museo ubicado frente al puerto de La Habana. Cuenta con un interesante circuito guiado donde se expone el complejo proceso de la fabricación del ron con máquinas antiguas. Se encuentra disponible en los idiomas de español, inglés, francés, alemán e italiano y explica todo, desde la elaboración de los barriles de roble blanco hasta su fermentación y añejamiento, pasando por una maqueta donde se produce al detalle una central azucarera. El precio de la entrada incluye una degustación al final. También está la bodeguita del medio, que déjame decirte, no es que en la bodeguita del medio vendan los mejores mojitos, no, que va, hay muchos otros lugares que venden un mojito exquisito, pero la experiencia de estar ahí, plasmar en la pared tu firma y escuchar en vivo música tradicional cubana, mira, déjame decirte que vale totalmente la pena, así como el Floridita también.
Exacto, el Floridita es la cuna del daiquiri, así que hay daiquiri de todos los sabores. Mi recomendación es que pruebes el daiquiri de mango. Ay, Dios mío, mi favorito. Ojalá yo tuviese uno aquí ahora mismo. Sin duda, uno de los días debes ir a las playas del este, simplemente te encantará. Por eso mi recomendación es que vayas en un transporte de ida y vuelta. En el Parque Central a partir de las 9 de la mañana sale una guagua con el total confort hacia la playa. Específicamente en Mar Azur, que es la playa donde ahora mismo todo el mundo va porque es la más linda y la más rica. El costo es de $5, que lo puedes pagar en efectivo. En la playa alquilan, como pueden ver, sombrillas, tumbonas, pasan vendiendo muchas cosas de comida y picadera. Además, también hay músicos que puedes alquilar para escuchar música cubana y bailar incluso en la arena. Hay catamarán y bicicletas para que vayas mar adentro. Una experiencia increíble. Y otro lugar que también les recomiendo ir, que fui hace poco, es Puerto Escondido. Dios mío, qué lugar tan bello. Vaya, yo te recomiendo, si eres tipo mochilero, que vayas y acampes en ese lugar. Todas las condiciones para acampar en ese lugar. Hay casitas de campaña, cabañitas, hay para hacer buceo, snorkeling, kayak, para nadar. Ahí está la cueva del pájaro para tirarse. No, es una experiencia increíble. Así que también eso se los recomiendo. Hablemos del baile y la gozadera, de la vida nocturna en La Habana. Yo les recomiendo el proyecto Feeling Africa, caballero. Aparte de ser amigos míos, es un proyecto bastante amplio. Ellos dan clases de kizomba, dan clases de salsa, de bachata, y ellos tienen peña en varios lugares de La Habana. Te lo puedes encontrar los miércoles en el Hotel Duville, en la piscina, que es donde estamos ahora mismo bailando. Te lo puedes encontrar los viernes en el bar A Ver en la calle San Lázaro, y los domingos también en el Hotel Duville en el área de la discoteca. Mira, aquí se pasa fenomenal. También, si lo que te interesa es como más tipo bar o algo así, yo te recomiendo el King Bar, que queda en la calle 23. Mira, a mí ese lugar me encanta. Yo no soy de ir mucho a bares, pero ese lugar, la música, el DJ bueno, al menos las veces que yo he ido. También un lugar que yo te recomiendo ir es a la Fábrica de Arte Cubano. Sí, es un lugar bastante curioso, como dice el nombre, lleno de artes por todos lados. Ponen música grabada, ambiente súper agradable, súper tranquilo. A veces hay artistas que dan sus conciertos ahí en vivo y se pasa increíble. Aún así, si tu problema es que no sabes bailar, pues no te preocupes. Aquí en Cuba hay unos excelentes profesores de salsa, de bachata, de kizomba. Lo puedes encontrar en la Casa del Son, en la calle Empedrado. Ahí puedes ir a cualquier horario del día y puedes ahí mismo dar tus clases. Si ya lo quieres más personalizado, yo te invito a que me escribas por mi Instagram para darte las recomendaciones específicas de varios profesores de salsa que, aparte de ser mis amigos, son muy profesionales en lo que hacen. Así que no te puedes quedar atrás en las gozaderas aquí en La Habana. Aprendes a bailar y también te unes a todo este proyecto. Cosa que quiero comentarles es en el Hotel Plaza, viernes, sábado y domingo, los fines de semana, también está el DJ Madrazo, que tiene su peña ahí en el Hotel Plaza, hacen karaoke y se pasa fenomenal. ¿Qué les puedo decir?
Ahora les voy a mencionar algunos restaurantes que he tenido la oportunidad de ir, pero ten en cuenta que esto puede variar muchísimo debido también a la misma situación económica que tiene Cuba. Así que siempre cuando vayas a venir a Cuba, busca las reseñas y las opiniones para que más o menos te empapes. El primero que les voy a decir es Los Nardos, que queda frente al Capitolio y tiene las 3B, como digo yo, bueno, bonito y barato. Venden comida de todo tipo, italiana, comida criolla cubana, comida, en fin, de todo. El segundo lugar que les voy a decir es The Nets, que queda en la calle Teniente Rey. Más bien ahí lo que venden es pizza, sándwich, como batidos, jugos, en fin, es un lugar que me gusta mucho. El otro lugar que les voy a decir es La Vitrola, que es en este lugar donde ustedes me ven a mí bailando. Aquí siempre hay música en vivo y es un ambiente riquísimo. Te invita a estar en este lugar súper ameno. La Vitrola se encuentra en la Plaza Vieja, así que no tiene pérdida. El otro lugar que también les recomiendo, pero es un poquitico más elevado, es el Cha-Cha-Cha. Y ya por último y no menos importante, te invito a que vayas a la provincia de Varadero, vayas a Viñales, a Trinidad, a Cienfuegos, a Santiago de Cuba. Son lugares que yo he ido y que te recomiendo ir. Y bueno, mi gente, hasta aquí el videito por hoy. Espero que te haya encantado. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartirlo, porque yo sé que tienes algún amigo que pronto viene a Cuba y necesita ver este video. Así que nos vemos en un próximo contenido. Chao, chao. Bye.